Nos encontramos en el siglo XV. México, en aquel entonces, tenía diversos pueblos que florecían bajo el mismo sol, cultivando la tierra, descifrando los astros y construyendo ciudades e imperios sobre el agua. Ellos vivían en una relativa paz, en una armonía que estaba tejida sobre el comercio y sobre las tradiciones milenarias, además de que se caracterizaban por un profundo y enorme respeto a la naturaleza que les rodeaba. También tenían un carácter teológico, politeísta, es decir, que creían en distintos dioses, que a su vez estos dioses los relacionaban con esta propia naturaleza que les rodeaba. Pero ¿qué pasa? Por el océano, hombres armados, con metal, hombres en barcos de madera, hombres en caballos, que imagínenlo, para las personas de aquel entonces, para los mexicanos, para los indígenas de aquel entonces, no sabían si se trataba de una sola persona, de una especie de bestia, inclusive de una especie de un dios. La llegada de los españoles era inminente, y con esto el choque de dos mundos hizo que este suelo nunca fuera a ser el mismo de antes. Evidentemente México entra en un periodo de colonización. Los españoles vienen aquí a imponer su cultura, su religión, su idioma, y pues México muere. México muere con la conquista. Esto dura aproximadamente 300 años, hasta que en el año de 1810, un valiente hombre, el cual consideramos que es el padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, se levanta en armas en contra del gobierno español, convoca a todo el pueblo y así inicia la Guerra de la Independencia. Una guerra feroz en donde los mexicanos valientemente nos enfrentamos contra los españoles, tratando de liberarnos del yugo del Imperio Español, y finalmente, después de mucho tiempo, los mexicanos lo consiguen y nace este país, o mejor dicho, revive México nuevamente. Y bueno, esa es la historia que quizá hayan escuchado de sus padres, de sus abuelos, inclusive esa es la historia que se nos cuenta en los libros de texto mexicanos, que México es un país que nace con los aztecas, que muere con la conquista y que revive con la independencia. Lo cual esto es falso, ¿ok? La independencia mexicana no es como se nos cuenta en los libros de texto. Mi nombre es Cort Joshua y vamos a hablar de la independencia, vamos a ver los antecedentes, vamos a hablar del virreinato, del contexto geopolítico en Europa, y vamos a analizar este complejo proceso de independencia mexicana, ¿ok? Así que quédense. Para entender la independencia de México, primero hay que basarnos en los antecedentes, y es que evidentemente no podemos hablar de la independencia de México sin hablar del periodo del virreinato de la Nueva España. Pero ¿cómo se forma este virreinato? Vamos a analizar el mapa de Mesoamérica, que es esta región que se encuentra en la parte de América del Norte. Esto que tenemos verde es Mesoamérica. Esta región se encontraba dominada por la civilización de los mexicas, ¿ok? Este era el territorio que abarcaba el dominio de los mexicas, que era la civilización más desarrollada en aquel entonces. Inclusive sometía a los otros pueblos que estaban alrededor, así que se ganaron el descontento de estos otros pueblos. De ahí surgieron las alianzas, y es que cuando llega Cortés con sus hombres va a ser relativamente sencillo la conquista de Tenochtitlan y va a dar inicio al virreinato de la Nueva España. Ahora hay que aclarar esto, y es que México nunca es conquistado. Lo que es conquistado es el Imperio Mexica, esta parte de aquí, y relacionar a México exclusivamente con los aztecas o mexicas está mal, ya de inicio. Y tampoco es que los españoles vengan aquí a conquistar México, porque no eran los españoles de hoy en día que conocíamos. Lo que llega aquí es hombres de Hernán Cortés, pero provenían del reino de Castilla. Como tal, no teníamos una España unificada como el día de hoy, ¿vale? Entonces lo que llega va a ser Hernán Cortés con sus hombres. En primera instancia no hay hostilidades, ellos llegan relativamente en paz, pero las hostilidades se iban a dar, y esto va a dar pauta a la caída de Tenochtitlan y al inicio del virreinato de la Nueva España. Al principio lo que va a hacer la Nueva España va a ser solamente este pedazo en verde que tenemos aquí. Esto era la Nueva España, y si se dan cuenta es el área, bueno, abarca mayormente el área de dominio que tenían los aztecas, ¿ok? En la Nueva España, los españoles van a integrar a los indígenas al virreinato.
evidentemente va a haber un intercambio cultural, integración indígena, va a haber un evangelio, distintas congregaciones vienen aquí a evangelizar y a cambiar la religión de los indígenas. Tenemos muchas, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los carmelitas. Y se nos cuenta mucho también en los libros de texto que los franciscanos son los buenos y los dominicos los malos. Y bueno, esto es parcialmente cierto, y es que los dominicos traían consigo lo que conocíamos como la Santa Inquisición o el Santo Oficio. Básicamente, esta fue una institución que forzaba a creer y a convertirte al catolicismo, pero lo que nos cuentan en los libros de texto es que la Inquisición llega a América, llega allá a Nueva España, y empieza a ejecutar a todos los indígenas por creer en sus distintos dioses politeístas, lo cual es falso. La Inquisición llega aquí, evidentemente, a estas tierras, pero no viene con el propósito de una cacería de indígenas, sino que la Inquisición va a funcionar exclusivamente para los españoles peninsulares y para los criollos, que eran los hijos de los españoles. Vaya, la Inquisición solamente perseguía gente del viejo mundo, ya que la Inquisición también vigilaba a los judíos que llegaban aquí a estas tierras, porque los indígenas en aquel entonces eran muy fáciles de influenciar, entonces no querían que otro tipo de religión viniera aquí a influenciarles. Y es que para la Inquisición el peor delito era la herejía, que la herejía era pues básicamente ser protestante. En aquel entonces la religión oficial era el catolicismo. Entonces tú, al estar bautizado, hacías un pacto divino con Dios para toda tu vida. Y tú al romper este pacto y decidirte irte al catolicismo, era una traición no solo a tu fe, sino también una traición a España. ¿Por qué? Porque principalmente las potencias protestantes de aquel entonces eran los Países Bajos e Inglaterra. Entonces tú, al ser considerado un protestante, no solamente estabas rechazando tu fe católica, sino que te estabas alineando directamente con los enemigos de España. Así que el peor delito para la Inquisición era evidentemente el ser protestante. Y bueno, los indígenas, como no tenían noción de qué era ser cristiano, no tenían noción ni siquiera de qué era ser católico, qué era ser protestante, no conocían las diferencias, no podían ser ejecutados por la Inquisición, no podían ni siquiera ser juzgados. Los indígenas tenían su propio tribunal de Indias y tenían sus propias leyes. Ellos, eran considerados súbditos de la corona, vasallos de la corona. Entonces sus derechos eran distintos derechos, no eran los mismos derechos que tenían los peninsulares o los criollos, pero esto los beneficiaba, porque estaban en un proceso de integración a la sociedad española. Entonces, las condiciones de vida para los indígenas en una primera instancia va a ser relativamente normal y fácil, ¿ok? Esto lo digo entre comillas porque, bueno, en el papel no se podía esclavizar a los indígenas, no se les podía ejecutar, no se les podía juzgar, pero saben que echa la ley, echa la trampa. Entonces pudo ser el caso de que hubo abusos. Claro, en toda conquista pudo haber abusos, claro que sí. Entonces hay que diferenciar también aquí entre virreinato y colonia, porque Nueva España no fue una colonia como muchos creen. De hecho, ningún territorio americano español fue una colonia en un sentido estricto. Y es que comparando una colonia como lo fueron las colonias británicas aquí en América, en donde pues los ingleses venían aquí a saquear todo, a hacer un genocidio de indígenas, la diferencia es que en los territorios españoles pues hubo una mezcla, hubo un mestizaje, además de que los españoles venían aquí a construir escuelas, iglesias. Fue más que nada un intercambio cultural, ya que a los virreinatos se les consideraba una extensión de la propia España peninsular. No era una colonia, sino que era la propia España. De hecho, en aquel entonces se les llamaba las Españas. También hay que mencionar que la Nueva España tenía la ruta comercial más importante del mundo en aquel entonces, ¿ok? Hablemos un poco primero del territorio. Y es que esto de aquí ya es la máxima extensión de la Nueva España. Evidentemente va a ir cambiando con el tiempo. Como mencioné, en una primera instancia la Nueva España solamente abarcaba la parte del dominio mexica. Y pues con el tiempo se fue extendiendo, ¿ok? Pero en sí Nueva España en su máxima extensión tenía lo que es el sur de Estados Unidos, todo México, toda América Central, las Antillas, Puerto Rico, Cuba, inclusive llegaba hasta el otro lado del mundo con las Filipinas, ¿ok? Entonces era un vasto territorio y era la joya del Imperio Español, era el virreinato de aquel entonces más importante.
Y pues a su vez tenía lo que era la ruta comercial también más importante, que era conocido como la Nao de China o el Galeón de Manila. Básicamente la mercancía de Asia por Filipinas, que recordemos que Filipinas era territorio novohispano, llegaba al puerto de Acapulco y del puerto de Acapulco se mandaba a la Ciudad de México. Ahí era la sede de aduanas, ahí se revisaba toda esta mercancía que llegaba, y de Ciudad de México se mandaba al puerto de Veracruz, y del puerto de Veracruz a La Habana, para finalmente de La Habana llegar a la España peninsular, a Cádiz o a Sevilla. Entonces era la ruta comercial más importante de aquel entonces. Ahora, todo eso que les acabo de mencionar, ¿notan que es un proceso normal? Un proceso, pues, que no tiene maldad, por así decirlo, donde la gente vivía en relativa paz. Y esto era básicamente por la dinastía que gobernaba en el Imperio Español, que era la dinastía de los Habsburgo, ya que con el cambio de dinastía iban a comenzar los problemas. Básicamente iba a comenzar el declive del Imperio Español y con ello iban a descuidar a los virreinatos, y es por eso que inician muchos de los movimientos independentistas, ¿ok? Ya para acabar con esta parte de Nueva España, hay que mencionar que la Ciudad de México era evidentemente la capital de todo ese territorio. Desde Ciudad de México se administraban todos los territorios. Entonces, la Ciudad de México tiene un estatus de ciudad cosmopolita y muy importante alrededor del mundo. Para que lo entiendan, Ciudad de México se comparaba con ciudades como lo que hoy en día serían Roma, Berlín, Milán, Londres. Era una ciudad muy importante por aquel entonces. Pero bueno, evidentemente los problemas iban a llegar con el cambio de dinastía y ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, como ya lo mencionaba, en este periodo la gente estaba conforme con el gobierno español. La gente no tenía un sentimiento de rebelión, un sentimiento de independencia, porque la gente gozaba de cierta paz y estabilidad cuando la Casa de Borbón estaba al frente de la corona española. El problema inicia con el declive del Imperio Español, que a su vez este declive inicia cuando se da el cambio de dinastía en España y traen una serie de nuevas leyes. Pero primero, para entender el cambio de dinastía que sufre España, tenemos que hablar un poco del inicio de la Guerra de Sucesión Española. Para esto vemos un mapa de Europa en el año de 1701. Vemos que las principales potencias europeas evidentemente son Francia, España, Portugal, Inglaterra, los Países Bajos, además de otras potencias como Prusia y algunos estados alemanes que formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico. El problema de la crisis sucesoria inicia con este señor que tenemos aquí, es Carlos II. Él va a ser el último rey de la dinastía de los Habsburgo. Él, debido a tanto matrimonio de linaje, es decir, a tanto matrimonio entre familiares, él va a nacer con una enfermedad que se llama el síndrome de Klinefelter, por lo cual le iba a impedir tener una descendencia, es decir, no iba a poder tener hijos. Entonces, este señor muere a la prematura edad de 38 años, dejando una crisis sucesoria en toda Europa. Y pues van a ver los dos candidatos que se van a postular para tomar el trono, se lo van a tomar muy en serio, porque no iban a gobernar un simple país, iban a gobernar el imperio de ultramar más importante de aquel entonces. Para que se den una idea, les muestro un mapa, y esta es la máxima extensión territorial que logró abarcar el Imperio Español. Entonces, solo para que se den una idea, que los candidatos iban a tomar muy en serio esta postulación. Entonces, tanto Leopoldo I, que es este señor que tenemos aquí, Leopoldo I, gobernante del Sacro Imperio Romano Germánico, como el rey Luis XIV de Francia, que por cierto, dato curioso, el actual estado de San Luis Potosí tiene su nombre debido a este rey, el rey Luis XIV de Francia. Ellos van a reclamar derechos sucesorios porque ambos estaban casados con infantas españolas que eran hijas del antiguo rey Felipe IV. Entonces, por la Casa de Borbón van a postular a Felipe V, es este hombre que tenemos aquí. La Casa de Borbón postula a Felipe V y la Casa de los Habsburgo van a postular a Carlos III, que era hijo de Leopoldo I. Entonces, obviamente los franceses no les convenía una nueva unión entre los Habsburgo españoles y los Habsburgo austriacos,
porque iban a quedar rodeados por ambas dinastías y se iba a ser una nueva superpotencia. Y por el otro lado, Inglaterra y los Países Bajos estaban en contra de una unión franco-hispana porque los dos países, al ser potencias navales, se iban a ver afectados por sus intereses en ultramar. Entonces se forman los bandos, ¿no? El problema llega cuando se lee el testamento de Carlos II, en donde él deja claro que quiere una unión con la Casa de Borbón. Y hablando un poco de la propia España, por un lado la corona de Castilla estaba a favor de una unión con los Borbones, mientras que la corona de Aragón estaba en contra de una unión con los Borbones y veían más, digamos, con buenos lazos unirse con los Habsburgo nuevamente. Esto porque los Borbones venían con un carácter centralista. Entonces vemos que el cambio de dinastía no solo afecta a los virreinatos americanos, sino que también las propias comunidades en la propia península ibérica. Hay levantamientos en Cataluña, en otras comunidades que estaban acostumbradas a tener cierta autonomía. Entonces vemos cómo efectivamente el cambio de dinastía que sufre España, digamos que es el antecedente del mayor caldo de cultivo para las independencias no solo de México, sino de toda Hispanoamérica. Con esto me refiero a las reformas borbónicas, que cuando los Borbones entran van a tener una serie de nuevas leyes, nuevas medidas, que esto va a afectar drásticamente a los virreinatos. Y bueno, hay que mencionar que Nueva España no se va a ver afectada por esta guerra, por la Guerra de Sucesión Española. No va a haber realmente ningún cambio significativo en los virreinatos americanos. El único cambio que habrá es en la península ibérica, en la propia España peninsular. Vemos que en ese entonces España tenía posesiones europeas en los actuales Países Bajos, Bélgica y el sur de Italia. Con esta guerra, España va a perder todas sus posesiones europeas, además de perder el territorio sureño de Gibraltar y la isla de Menorca. Pero realmente no hay un cambio significativo. Hay que aclarar también aquí una confusión, y es que muchos creen que con esta guerra Francia le cede la Luisiana francesa a Nueva España, lo cual es un error. Aquí tenemos el mapa de Nueva España, y como pueden darse cuenta, este territorio en morado parece ser parte de la Nueva España, y es que en un tiempo sí lo fue. Ese territorio se le ha cedido a la Nueva España, pero casi un siglo después de esta guerra, por la Guerra de los 7 años, en donde España y Francia también estuvieron juntos, en donde Nueva España pierde el territorio de la Florida y Francia a cambio le cede la Luisiana. Posteriormente Francia recuperaría la Luisiana y Nueva España se queda tal y como está. Pero hay que aclarar nada más, que una vez que hay un cambio de dinastía en España, van a iniciar los problemas, porque el cambio de dinastía va a traer consigo una nueva serie de nuevas leyes dictadas por los Borbones, que las vamos a conocer como las reformas borbónicas. Que esto es el antecedente más importante para entender la independencia de México, porque las reformas borbónicas es el caldo de cultivo perfecto para crear un sentimiento de identidad nacional y un sentimiento de independencia. Evidentemente, una vez los Borbones llegan al poder, van a empezar a tomar una serie de medidas políticas, económicas y religiosas. Básicamente los objetivos era reforzar la monarquía, centralizar el poder y sobre todo mejorar el dominio español. Como causas principales podremos mencionar a la Ilustración, además de que querían estimular la economía, promover la educación. Algo importante que van a hacer es que van a crear nuevos virreinatos, ya que con la dinastía de los Habsburgo solamente habían 2 virreinatos. Tenemos aquí el virreinato de Nueva España. Por un lado tenemos aquí el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Pero una vez que entran los Borbones al dominio del imperio, van a dividir los virreinatos. Vemos que se crea el virreinato de la Nueva Granada, que son los actuales Panamá, Colombia, Venezuela y el Ecuador, además del virreinato del Río de la Plata, actuales Perú, Bolivia, Chile e Uruguay. Esto básicamente para quitarle un poco más de autonomía a los virreinatos también. Además de crear nuevas capitanías generales. Esto va a afectar un poco los cambios en la Nueva España. Y es que, como vemos, hay que recordar que el territorio de Nuevo Hispano era extremadamente grande. Entonces se crean nuevas capitanías generales, como la Capitanía General de Guatemala, la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de la Luisiana, entre otras, ¿ok? Realmente esto era para
quitarle un mayor peso político y económico que tenía la Nueva España, porque hay que recordar que este virreinato fue por mucho tiempo la joya del Imperio Español. La Ciudad de México inclusive llegó a ser más importante que la propia Madrid. Entonces también van a crear nuevas intendencias con gobernantes intendentes que van a ser elegidos directamente por el rey. La monarquía deseaba combatir el contrabando, aumentar los impuestos y crear más impuestos, combatir el abuso de poder, combatir la corrupción, además de que algo muy importante, querían organizar la religión, sobre todo manejar de manera más adecuada por cómo se manejaba la Compañía de Jesús, que era una de estas congregaciones que llegan al inicio del virreinato, los jesuitas, y es que ellos funcionaban con cierta autonomía también. Ellos tenían mucho poder y los Borbones temían que los jesuitas obedecieran más a lo que dictaba el Papa, a lo que dictaba el propio rey. Es por eso que los Borbones van a querer organizar de una manera mejor a las congregaciones religiosas. Además de que van a implementar una especie de ley no escrita en donde vale más el poder del rey que el poder de la iglesia, que eso también va a ser un causante pues para la rebelión y el sentimiento de independencia. Esto pues también va a afectar directamente a los criollos porque van a traer una especie de cambios políticos en donde los cargos administrativos van a beneficiar exclusivamente a los españoles peninsulares, es decir, los criollos no iban a poder ocupar ciertos cargos de poder, ciertos cargos administrativos. Además de que la colonia también buscaba flexibilizar el monopolio, crear nuevos puertos y se les impedía estrictamente a los virreinatos comerciar con otras potencias extranjeras. Esto digamos que no va a traer evidentemente trae consecuencias malas, pero también trae un desarrollo agrícola, trae obras públicas, trae un incremento económico en la ganadería. Además de una ley importante a resaltar es el trato igualitario. El trato igualitario entre los indígenas y los españoles, que en el papel esto puede sonar adecuado, pero como ya lo mencionábamos, los indígenas tenían su diferente tribunal, eran tratados diferentes porque estaban en un proceso de integración a la sociedad española. Entonces, más que afectarles no tener los mismos derechos que los peninsulares y los españoles criollos, esto los va Esto los va a afectar directamente porque ahora los indígenas van a tener que también atributar impuesto a la corona española. Entonces, por lo tanto, ya tenemos un descontento de la población criolla y ahora también un descontento de la población indígena. Evidentemente, esto va a crear un sentimiento social, una rebelión, movimientos de independencia. Como les digo, el cambio de dinastía provoca que los Borbones traigan nuevas leyes, las cuales las conocemos como las reformas borbónicas. Y pues estas reformas van a literalmente dar el declive, van a dar la decadencia del Imperio Español. Además también hay que sumar a esto lo que es una ley no escrita, que eran las leyes de castas. Como podemos ver, las castas ya estaban siendo un poco más marcadas con los Borbones, y es que por encima de la pirámide social tenemos a los españoles peninsulares, básicamente todo español que viniera de la península ibérica, cualquier español europeo. Ellos eran los que tenían derecho a las mejores tierras, a las mejores oportunidades, a las mejores condiciones de trabajo. Y por debajo de ellos se encuentran los criollos, que los criollos eran estos españoles nacidos en América, hijos de peninsulares, que a pesar de gozar con buena educación y riqueza, eran vistos y tratados como ciudadanos de segunda, simplemente por el hecho de haber nacido en América. Entonces aquí imaginen el descontento de los criollos. Eran tan españoles como los que llegaron en barco, pero relegados a un segundo plano por el simple hecho de nacer en América. Los criollos son los más importantes en la historia de la independencia de México porque ellos van a iniciar con este sentimiento de identidad nacional. Incluso ellos promueven ese sentimiento de identidad indigenista, ya que los criollos, al ser relegados por los propios peninsulares, querían sentirse herederos de un imperio. Recordemos que la conquista de Tenochtitlan va a influir mucho aquí porque ellos van a sentirse herederos de Tenochtitlan, de los mexicas. Entonces un criollo es el que inicia con ese sentimiento de identidad mexicana, por así decirlo, ya que un criollo evidentemente era español, pero no era considerado europeo. Era americano, pero no era considerado indígena. Entonces se encuentra en un punto intermedio
en donde tienen que buscar una identidad nacional. Y bueno, por debajo de la pirámide social vemos que tenemos mestizos, indígenas y esclavos. Básicamente los mestizos y los indígenas, a pesar de estar más abajo de la pirámide social, eran como que la clase laboral, la clase trabajadora. Pero aquí imagínense, si la élite, que eran los criollos, ya estaban inconformes con el gobierno español, ¿cómo creen que iba a estar la clase laboral? Evidentemente esto va a generar un descontento de todas las castas, sin importar. Y bueno, analizando un poco más las castas, tenemos muchas más. Vemos que evidentemente un español con un indígena iba a ser un indio, un mestizo, perdón, un mestizo con española, un castizo, castizo con española, español, español con negro, mulato, mulato con española, morisco, morisco con española, chino, chino con india, saladinas, saladinas con mulata, lobo, entre muchas otras castas más. Incluso tenemos una casta que es la casta de el tentere con mulata, que es una casta de no te entiendo, o sea, ya una mezcla total. Evidentemente la homogenización de la raza se va a dar aquí en la Nueva España, pero mayormente todas estas casas van incluidas dentro de la casta de los mestizos. Hablamos del antecedente más importante para que se dé la independencia de México, el cual es las reformas borbónicas. ¿Qué les puedo decir yo de estas reformas? Nueva España, no solo Nueva España, todos los territorios, todos los virreinatos españoles estaban acostumbrados a gozar de cierta autonomía. No estaban deslindados completamente del Imperio Español, pero sí se gobernaban de una manera un poco más independiente, por así decirlo. Con el carácter central que llegan los Borbones, pues van a generar un descontento en los virreinatos y van a empezar las emancipaciones. Nos encontramos ya cerca del siglo XIX. Vemos aquí un mapa de la última parte de cómo se ve Nueva España. Aún no es México, aún tenemos a la Nueva España y vemos los ajustes territoriales que se han dado. Como pueden ver, ya no está el territorio de la Luisiana, ese territorio que originalmente fue francés, luego le es cedido a España, a la Nueva España, y luego lo vuelve a recuperar Francia para que Francia se lo venda a los Estados Unidos. La Florida tampoco es de Nueva España, ya pasa a ser parte de los Estados Unidos, que la compran también, esto para que no reclamaran ciertos derechos cerca de ciertos territorios que estaban cerca de Texas. Entonces ya va tomando un poquito más de forma el mapa de México que conocemos hoy en día. Y también, pues nuevamente hablando un poco de las clases sociales, pues hay que resaltar este descontento que tenía la población, en donde las clases sociales beneficiaban exclusivamente a los peninsulares y dejaban con este resentimiento a los criollos que eran relegados a este segundo plano, donde se les trataba como ciudadanos de segunda, pues sumado al descontento de las reformas borbónicas, van a generar un sentimiento de cambio, de independencia. Y ni qué decir tampoco de las ideas de ilustración, de libertad y de igualdad en aquel entonces. Tenemos ejemplos claros como la Revolución Francesa y como la independencia de los Estados Unidos, que dejaban en claro que el pueblo podía levantarse en armas en contra del mal gobierno. Esto va a influir mucho en la Nueva España. Y sumando también otras ideas de equidad y otras ideas de liberación. Entonces, para el siglo XIX, tomando en cuenta las restricciones económicas impuestas en el virreinato, además de la gran desigualdad social que se vivía, va a provocar que la Nueva España genere un profundo y fuerte sentimiento de cambio. Para el año de 1808 se va a dar la invasión napoleónica a España, y esto tiene un breve contexto que lo vamos a analizar a continuación. Y es que en una primera instancia, Napoleón no quería invadir España, sino que la intención de Napoleón era conquistar Portugal a través del territorio de España. ¿Esto por qué? Ya que Portugal era aliado íntimo del Reino Unido, y el Reino Unido digamos que era el máximo enemigo de la Francia de Napoleón Bonaparte. Recuerden que Napoleón es coronado inclusive por el mismo Papa. Él tenía un delirio de grandeza, él inicia guerras en diferentes partes de Europa. ¿Todo con qué? Con el objetivo de debilitar al Reino Unido, a la Gran Bretaña. Entonces, las autoridades francesas, junto con los funcionarios españoles, van a llegar a un acuerdo en donde le van a permitir a los franceses, a las tropas francesas, el paso libre por su territorio para conquistar Portugal.
Inclusive se va a llegar a un pacto, a una alianza franco-hispana, en donde España también se va a unir a la campaña para conquistar Portugal. ¿Esto por qué? Con la promesa de que una vez conquistada Portugal, Portugal iba a ser repartida, iba a ser dividida entre partes para Francia y partes para España. Una vez que terminen de conquistar Portugal, digamos que las tropas francesas se van a quedar asentadas en distintos puntos estratégicos, en distintas ciudades de mayor importancia, y pues poco a poco van a ir militarizando la zona hasta ocupar el país. Digamos que después la familia real es secuestrada y tanto Carlos IV como Fernando VII abdican a favor de Napoleón Bonaparte, que a su vez este último nombra a su hermano, José Bonaparte, como el nuevo rey de España. Y esto va a desatar un debate en cuanto a la legitimidad del poder colonial. En respuesta, el Ayuntamiento de México, respaldado por el virrey Iturrigaray, que es este hombre que lo podemos ver aquí, el virrey Iturrigaray, va a intentar asumir la soberanía en ausencia del trono español, lo que va a desencadenar en un golpe de estado que derroca al virrey y a sus líderes son apresados. Importante aclarar que no es aquí que el virrey haya querido independizar a México, sino que él lo que estaba buscando era pues eso, asumir la soberanía. Es decir, él quería que el virreinato se manejara de manera autónoma mientras el país estaba siendo ocupado por los franceses, ya que él no quería depender del gobierno de José Bonaparte. O sea, digamos que no quería romper lazos directos con el Imperio Español, simplemente él quería gobernar el virreinato en lo que España se recuperaba. Entonces, bueno, aún así el sentimiento de cambio seguía patente, y esto se demuestra en la conspiración de Valladolid en 1810, en donde un grupo de criollos acompañados de algunos indígenas y de algunos mestizos van a conspirar en contra del gobierno español, van a intentar planificar una rebelión, y a pesar de que esta conspiración es sofocada, va a dejar en claro que los sentimientos de cambio iban mucho más allá de la Ciudad de México. Recuerden, la conspiración de Valladolid se da en la ciudad de Valladolid, hoy en día Morelia. Entonces, ya que la conspiración es sofocada, ya que son descubiertos, la rebelión se va a tener que adelantar, ya que estaba prevista que ocurriera en octubre de 1810 y va a ocurrir en septiembre. Esto va a dar pauta al Grito de Dolores, en donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla convoca al pueblo no para un llamado a misa, sino para un llamado hacia la rebelión y hacia el mal gobierno. Él, que había estudiado y estaba influenciado por las ideas de la Ilustración y de igualdad, él digamos también que tenía un pretexto, digámoslo, personal, ya que él era un cura jesuita, y además de que él era una persona de origen criollo. Entonces digamos que tenemos dos factores por el cual él posiblemente estaba ya en contra del gobierno español. Aunque aquí podemos resaltar una teoría, y es que se dice que realmente Miguel Hidalgo no grita ¡Viva México! Esto podría ser cierto, ya que en aquel entonces pues era la Nueva España todavía, aún no se tenía un concepto de cómo se iba a llamar el país, más adelante vamos a hablar de eso, pero en los relatos de algunos historiadores se dice que él grita ¡Viva el rey Fernando VII! Entonces podríamos decir que al igual que el virrey, Hidalgo no buscaba la independencia, sino que buscaba asumir la soberanía. A final de cuentas es una teoría, pero bueno, este es el antecedente donde a partir de aquí inicia la guerra, que va a ser una guerra devastadora, una guerra de desgaste, inclusive podríamos decir que una guerra innecesaria. Pero bueno, ya retomando un poco el tema de Miguel Hidalgo, también hay historiadores que están de acuerdo en que efectivamente él grita ¡Viva la independencia!, pero posiblemente no se refería a la independencia de Nueva España, de España, sino que se refería a la independencia de la España ibérica de la conquista de Francia. A final de cuentas, como les digo, no se sabe exactamente qué es lo que grita Miguel Hidalgo, pero sí nos podremos dar una certeza del 90% de que no grita ¡Viva México!, ya que no existía un concepto tal cual de un México estandarizado, por así decirlo, o de un México moderno. Y bueno, para julio de 1811 se va a dar la captura de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo va a ser fusilado
pero no se iba a apagar, a pesar de que es un golpe fuerte evidentemente para el bando insurgente. La chispa que encendió con el grito de Dolores no se va a apagar, sino que se va a prender aún más. Esto hace que otro líder, José María Morelos y Pavón, tome el relevo y él se va a encargar de victorias importantes. José María Morelos era un sacerdote también, había estudiado en el catolicismo y él era un líder que se caracterizaba por una eficacia militar y además de ser un líder de gran carisma. Él destaca en batallas como la toma de Oaxaca en 1812 y también como la toma del puerto de Acapulco, afectando de una manera eficaz a la economía colonial española. Además, con Morelos al mando se va a crear el Congreso de Chilpancingo, en donde aquí se establece un documento que es conocido como los Sentimientos de la Nación, donde se declara la independencia de México, donde se promueve la igualdad y justicia, la unión de todas las clases y abolir la esclavitud. A pesar de que esto es un acto simbólico, va a marcar las bases para tener un país moderno del día de hoy. Y bueno, aquí vemos una breve imagen donde podremos ver en claro los sentimientos de la nación. Digamos que muchas veces también no se le da el mérito que debería tener José María Morelos, ya que digamos que él sí ya buscaba tal cual la independencia del país. De hecho, él declara, digamos, de una manera simbólica la independencia de México, y con ese documento queda también en claro. Para el año de 1815 se va a dar la captura y ejecución de José María Morelos en Ecatepec, hoy en día Ecatepec de Morelos. Esto va a dar pauta a que lleguen otros líderes como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Ellos van a destacar en cuanto a las victorias en campañas de táctica de guerrilla y también en otras batallas militares decisivas como la batalla del Veradero en 1819. Y también para el año de 1819, pues este periodo es muy característico por el desgaste económico, el desgaste social y las consecuencias que trajo la devastadora guerra. Entonces, pues la gente ya tenía esta idea de sentarse a charlar y hacer una tregua, poner un alto el fuego, dar como una pausa, por así decirlo, tanto por la gente que quería la independencia como la gente que no. Esto va a dar lugar a que entre un nuevo líder, es Agustín Iturbide, que él inicialmente era un criollo que lucha en contra de la rebelión, pero él va a crear lo que es conocido como el Plan de Iguala. Básicamente este plan promovía la independencia de México, mantener a la religión católica como la religión oficial y la unión de todas las castas. Además, a sorpresa de muchos, Agustín Iturbide se va a aliar con Vicente Guerrero y esto va a dar lugar a que inicien los tratados de Córdoba. Aquí pues Agustín Iturbide y esta imagen de aquí sería el Plan de Iguala, y ahora vamos a hablar un poco de los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba pues eran esos tratados que ratificaban el Plan de Iguala. Ya lo saben, que España iba a reconocer de manera pacífica la independencia de México siempre y cuando México mantuviera la religión católica como religión oficial, se promoviera la igualdad de todos los habitantes y el nuevo país se rigiera bajo una monarquía constitucional, ya sea por un príncipe europeo o por un emperador mexicano. Al último virrey de la Nueva España, a Juan de O'Donoghue, lo vemos aquí, a él pues no le queda otra que aceptar el final de la independencia, y así se cierra un capítulo de más de 300 años de dominio español. Si me preguntan por qué, pues principalmente por el debilitamiento del control español. Hay que recordar que no solo México estaba buscando su emancipación, sino que todos los territorios americanos ya habían iniciado una lucha. Entonces para España era muy difícil mantener concentradas todas sus tropas en un solo territorio. Además de los propios conflictos internos que tenía la península, de las guerras económicas y del gran coste económico que trajo la guerra. Para el año de 1821, concretamente el 27 de septiembre de 1821, se va a dar la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México,
y la Nueva España se convierte ahora en el primer imperio mexicano, donde vemos cómo Agustín de Iturbide se va a autoproclamar emperador, ya que esta era la promesa de los tratados de Córdoba. Evidentemente sí se ofrece la corona a que algún monarca europeo tome el trono, pero ninguno lo acepta. Entonces Agustín de Iturbide, él no venía de alguna familia realista, por así decirlo, él simplemente es el consumador de la independencia, él se autoproclama el nuevo emperador de México. Y el primer imperio mexicano va a tener toda esta extensión territorial. De hecho, en la historia de México, digamos que de un México independiente, ya por así decirlo, esta es la máxima extensión territorial que se ha abarcado. Vemos el actual sur de Estados Unidos y los territorios de América Central, a excepción de Panamá. Ahora, en el Tratado de Córdoba se dejaba en claro que la Nueva España, ahora convertido en el primer imperio mexicano, iba a tomar todos los territorios que tuvo la Nueva España continental. ¿Qué quiero decir con esto? Que las islas no iban a ser parte del primer imperio mexicano, ya que estos eran archipiélagos. Entonces es por eso que cuando nace el país solamente nace con los territorios de la masa continental de la Nueva España. Es por eso que Filipinas, Cuba, Guam, Puerto Rico y República Dominicana seguirán siendo parte de España para este entonces. Y también se va a elegir tomar el nombre de México o de Imperio Mexicano, ya que el sentimiento criollo buscaba, digamos que un legado indígena. Querían como sentirse herederos del imperio mexica. Recuerden que ellos fueron relegados siempre a un segundo plano por los españoles peninsulares, entonces querían sentirse herederos de la grandeza indígena. En la Nueva España, por mucho tiempo, el Reino de México, que era la parte central de la Nueva España, fue el centro político, fue la capital. Entonces por eso le dan el nombre de primer imperio mexicano, pues ya a este nuevo imperio. Lo que tuvo el primer imperio mexicano de extenso, lo tuvo de efímero, ya que no va a durar más de 2 años este imperio, a pesar de ser un estado bastante extenso, bastante enorme y contar con una superficie de más de 4 millones de kilómetros cuadrados, pues va a tener apenas una duración de 1 año y 8 meses, ya que para el año de 1823 iba a haber una revolución en donde pues formalmente nace la primera República Mexicana, también la primera Constitución mexicana, con Guadalupe Victoria como el primer presidente de México. Se dice que los Estados Unidos tuvieron un poco que ver en cuanto a la caída del primer imperio, ya que no veían con buenos ojos que una monarquía constitucional estuviera al sur de sus fronteras, recordando también un poco el tema de la doctrina Monroe, y vemos que una vez se disuelve el imperio, la parte de América Central se va a separar de México, ya que la unión al imperio había sido forzada y había sido inestable. Entonces, una vez con la caída del imperio, América Central simplemente va a decidir separarse o no unirse a la nueva república. Para el año de 1829 va a haber un intento de reconquista por parte de las fuerzas españolas, porque a pesar de firmar los tratados de Córdoba, digamos que España no estaba al 100% aún la independencia de México, pero este intento de reconquista va a fracasar con las fuerzas españolas sofocadas. Para el año de 1836, finalmente España va a reconocer de manera oficial a la República Mexicana, y aquí cerramos el capítulo de la independencia de México. Espero les haya gustado. Mi nombre es Kurt Joshua.